Buenas noches. Siguiendo con el tema de Venezuela, un tema que es realmente importante y que va a marcar los próximos años el rumbo que van a tomar tanto la República Bolivariana de Venezuela como la multipolaridad o la unipolaridad. Es decir, tanto intervienen en este conflicto tanto Estados Unidos como Rusia, China y otros países en forma secundaria, además de los países vasallos del imperio norteamericano, como es Colombia, los gobiernos, no los países, el gobierno de Colombia, el de Brasil, eh, Argentina y Chile fundamentalmente, Perú también, pero en, en menor, con menor fuerza. Ahora bien, la guerra, según palabras de Lenin, que más o menos dijo en cierta forma, es que pone a prueba todos los recursos materiales y morales de una nación. Y no estamos en un caso de guerra típica, sino estamos en un caso de guerra híbrida, provocada por, por Estados Unidos en el caso del contexto geopolítico y sumado a los problemas internos que tiene la República Bolivariana de Venezuela, que ya lo hemos tratado en otras pequeñas charlas. Yo hago estas charlas para, en cierta forma, la persona que me escuche, que no es que vaya a tomar las cosas que yo digo, pero que sigue, que origine alguna reflexión. No trato de persuadir a nadie, sino si puedo conseguir alguna persona que reflexione sobre estos temas, alguna persona que esté interesada, ese sería mi propósito. Bien, tratándose de una guerra híbrida, como se las están denominando en la actualidad, o también en el plano militar, guerra de cuarta generación, se le ponen muchos nombres, pero hay algo que sigue siendo vigente. Clausewitz hablaba de la niebla, de fog of war, en inglés, aunque él escribía en alemán. Eh, pero sigue siendo vigente y la primer víctima en todas las guerras es la verdad. Y evidentemente que se hace difícil, no estando in situ, como dirían los abogados, poder apreciar la magnitud de, y las grandes variaciones del conflicto. Además, si bien estamos en la intercomunicación moderna por los medios masivos y los sistemas de comunicación social, YouTube es uno de ellos. Sin embargo, es difícil eh, navegar a través de todo este el laberinto de noticias, y todas generalmente responden a una orientación. En el caso de los medios masivos, de las grandes corporaciones que están dirigidas por Estados Unidos, o sea, por el gobierno y las tendencias dominantes en Estados Unidos, la tendencia anglosajona sionista, y después tenemos
las informaciones de los disidentes, los medios disidentes y la infinidad de blogs, de personas, muchas veces que tienen sus sponsors, por la forma en que están desarrolladas y responden también a alguna idea, a alguna directriz. Entonces hay que navegar a través de todo esto para poder tener alguna aproximación al desarrollo del conflicto. Lógicamente todos tenemos una idea política y la expresamos a través de nuestras opiniones. Ahora las opiniones siempre tienen esa carga emocional que es muy difícil de manejar. Y por otra parte, la objetividad, existe la subjetividad. La objetividad es muy difícil en estos casos. Podría darse en la matemática, por ejemplo, que una ecuación matemática es una ecuación matemática. Bien, en las ciencias sociales es toda una aproximación y tampoco hay leyes como se puede pensar, pero hay patrones de comportamiento. En este caso es muy interesante desde el punto de vista analítico ver cómo se van desarrollando los patrones del conflicto, de las acciones y las reacciones. Todos persiguen un objetivo. El objetivo de Estados Unidos es tomar el control de Venezuela, que lo perdió hace 20 años. El objetivo de las minorías dominantes en Venezuela, que están excluidas del poder, no totalmente, porque sigue habiendo operadores capitalistas, porque la economía venezolana es una economía dentro del sistema capitalista, con un gobierno socialista. Ya lo he comentado mi forma de pensar al respecto. Y eso se ve muy bien en la hiperinflación. Si el Estado venezolano controlara la economía, todos los medios de producción estuvieran bajo el control directo, no habría hiperinflación, porque el Estado sería el formador de precios. Desde el momento que el Estado no es formador de precios y estamos en un sistema capitalista, que el objetivo fundamental es la ganancia, la utilidad, y la utilidad se mide en términos de moneda constante, por lo menos de divisas, que es el dólar. Entonces, siendo una economía del sistema capitalista, los actores, los principales, van aumentando el precio de sus productos por múltiples causas. La primera es la emisión incontrolada la expansión incontrolada de los medios de pago. Los medios de pago en Venezuela se hacen una expansión permanente porque no pueden cubrir todos los gastos del Estado y lo hacen a través de la expansión permanente de los medios de pago. Ahora la inflación se trata del incremento de los precios y se mide también por la velocidad y por el aumento. La velocidad y la expansión de los medios de pago, aunque ahora le han sacado los ceros, pero el fondo es el mismo, marca el desequilibrio estructural de la economía venezolana. Tenemos otro caso como la economía argentina, que también tiene un problema estructural muy grande,
desde hace décadas y que no lo puede solucionar. Y entonces, siguiendo con el caso de Venezuela, estamos en ese problema que afecta fundamentalmente a los más a, a las personas vulnerables, que son las personas de menores ingresos o que están bajo el nivel de pobreza. ¿Cómo puede una persona con ingresos fijos, aunque se lo vayan ajustando, seguir un ritmo hiperinflacionario? Muy difícil. Por otra parte, las empresas, grandes, medianas y pequeñas y microempresas, aquellas que responden que responden y satisfacen los productos de demanda inelástica, siguen operando, y aquellas que no responden a esta demanda se quedan fuera del mercado porque cesan, no pueden ubicar sus productos al nivel que tendrían que tenerlo para mantener por lo menos el capital y las operaciones. Entonces, otro de los fenómenos es que se contrae permanentemente el nivel económico. Y en el nivel económico, la economía no es otra cosa que hacer cosas. Hacer cosas, o sea, en palabras muy simples, sería producir los bienes y servicios de manera expansiva para tener un crecimiento. Ahora, eso en una economía con inflación, con una pequeñísima inflación, a veces ayuda a la expansión económica. La inflación a cero no es imposible, porque siempre están las fluctuaciones normales. Pero para no alejarme mucho del tema y entrar en el tema económico, yo lo que quería plantear era una visión más o menos global, un cierto panorama, una aproximación al conflicto. Entonces tenemos la escasez de productos que normalmente se podían satisfacer porque el Estado tenía saldos en divisa con los cuales compraba los insumos necesarios, especialmente para el desarrollo y el mantenimiento normal de sus operaciones en el campo petrolífero, y para comprar los insumos para el área de salud y otros insumos normales para el mantenimiento y operación de la economía. Pero básicamente esos dos rubros son fundamentales para que la economía siga operando. Ahora, esto se ve dificultado y en forma incrementada por las sanciones económicas, que prácticamente son un bloqueo económico. Ya lo he charlado, la disminución de la producción petrolífera, y también que Venezuela no puede, PDVSA no puede exportarle a Estados Unidos porque Estados Unidos les embarga o sea, los pagos teóricamente se los acreditaría a los que ellos consideran que es el representante, ese es el representante de los Estados Unidos, a la persona que ellos pusieron, que llaman presidente interino. A este respecto, quisiera agregar de que esta persona no pudo cumplir o deliver, sería en inglés, lo que él había asegurado. Él y el grupo
el grupo que está, que obviamente son los opositores, pero dentro de los grupos opositores habían asegurado al gobierno y a, a los departamentos del gobierno de Estados Unidos, tanto el Pentágono como la CIA, como el Departamento de Relaciones Exteriores, o sea, la Secretaría de Estado. O sea, el Pompeo, Bolton, y ahora hay otro personaje, eh, Abraham, que bueno, que ya tiene una trayectoria y que bueno, es de público conocimiento, que es el encargado, Elliot Abraham, que es el encargado de las negociaciones de restablecer al, a la persona, a poner a un virrey en términos simples eh, en Venezuela. Este señor no ha podido cumplir primero en varias cosas. Le fallaron los movimientos cívicos violentos, le falló el día 23 cuando fueron organizando para entrar en Venezuela la supuesta ayuda humanitaria, que fracasó rotundamente, y apelaron a un apagón por 5 días en casi la totalidad del país. Fue un acto básicamente criminal, porque ese apagón no distinguía entre el gobierno y la población, y las personas que estaban en los hospitales y los niños en las incubadoras. En fin, todos sabemos que eso es una catástrofe. Cualquier persona que está en una ciudad y tiene un corte de luz por unas horas se pone muy mal. 5 días un país, imagínense. eh, es, es una catástrofe. Eh, pero consiguieron rehacerse, un trabajo muy importante. Evidentemente que desde el punto de vista cibernético no estaba bien, dicen los expertos, no estaba bien blindado el sistema para estos ataques. Pero igual hicieron un ataque electromagnético que ya hemos hablado, y un ataque también en las subestaciones ya con armas convencionales. Eso es un conjunto de medidas que van a seguir incrementándose, pero esto se va desarrollando muy rápidamente. La última breve exposición mía o charlita fue hace el día 18. Hoy estamos a 24, y en 6 días pasan tantas cosas en Venezuela. El gobierno, la táctica del gobierno o la estrategia del gobierno es hablar permanentemente de la paz, que por otra parte es loable. Pero además, desde el punto de vista de la conducción, obviamente un conflicto civil es lo peor que puede pasar a cualquier país, pero en este caso un gobierno tiene que evitar por todos los medios de tener choques con la oposición. Entonces apelan a la oposición, no a la extrema derecha, digamos, fundamentalista, sino a aquellas personas que podrían ser, que serían algo más razonables, o sea, que tratarían de aceptar y comprender lo delicado y peligroso de esta situación. Los últimos acontecimientos importantes son que primero se está debilitando la persona que pusieron como presidente encargado. Ahora ya no le dicen el presidente encargado, por ahí le dicen interino. Los embajadores que nombraba ya no son más embajadores, son
representantes personales, en fin, hubo unos humoristas rusos que se hicieron pasar por el presidente de Suiza, y tanto como Elliot Abrams como a Guaidó le hicieron una interview telefónica, y bueno, las cosas que dijeron evidentemente todas negativas para ellos, y tomaron estado público porque hechos por humoristas rusos, y obviamente que mostraba también los, los manejos ilegales que hacen del dinero, y cómo les viene el dinero, cómo lo sacan, cómo lo consiguen, y cómo hacían los pagos para conseguir contratar mercenarios para iniciar acciones terroristas dentro de Venezuela, y sicarios que estaban contratando toda esta información dada por el gobierno, justamente para asesinar personas del gobierno. No es la primera vez, porque ya lo intentaron hacerlo con un dron, y capturaron a los autores. Y además fue corroborado que está mucha gente sorprendida como los medios CNN o algunos otros dijeron esto, pero mucho tiempo después, y están todos, en fin, preguntándose cómo es que aceptan esto, qué hay detrás de todo esto. Entre otras cosas, desde el punto de vista de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, retiró el personal de la embajada, y cancelaron vuelos de compañías aéreas también. Esto normalmente lo hacen antes de intentar alguna acción militar. Lo hicieron en otras oportunidades en otros países, porque esta no es la primera experiencia. Entonces, las opciones de Estados Unidos, todas las opciones en la mesa que tienen, le están fallando casi todas. Y podrían considerar hacer alguna operación militar. Una intervención militar, dicen algunos analistas, que involucraría un despliegue de una fuerza de unos 150.000 hombres. Más o menos es la que hicieron para invadir Irak. Venezuela no es Irak, es mucho más grande y las circunstancias son distintas, pero el conflicto internacional está ahí. El conflicto internacional, desde el punto de vista norteamericano, obviamente, de que es lo que le falta. O sea, Venezuela es muy importante en el contexto geopolítico de la zona. Cuba no es tan importante, o sea, desde el punto de vista geopolítico, porque en la medida que en Cuba no hay fuerzas misilísticas, Cuba no es ninguna amenaza para Estados Unidos. La única amenaza que tiene Estados Unidos sería la ideológica, y tampoco pesa, porque cuando hablan de comunismo, siempre se habla de comunismo y nunca se practicó el comunismo en ninguna parte. Tal vez el comunismo se puede haber aplicado en pequeños lugares, como al principio, en la década del 50 y 60, en algunos kibbutz en Israel. Esa es la interpretación comunista, que eso también lo fueron dejando. Siempre cuando se habla son los partidos comunistas que practican el socialismo, y que dicen que en el futuro, en algún lugar, en algún tiempo, se dará un sistema comunista, pero eso, digamos, es algo remoto, y obviamente que va a ser poco menos que imposible de alcanzar. Pero sí, la construcción del socialismo, siempre de hecho se habla siempre de la construcción del socialismo. Entonces,
Desde el punto de vista diplomático, Estados Unidos nunca interviene solo, siempre lo quiere hacer con coaliciones, aunque sean, no lo necesite desde el plano, desde el plano militar, pero sí para darle un toque internacional y para desfigurar un poco sus verdaderas intenciones. Entonces es una coalición internacional que va a restablecer la democracia, mito de la democracia, mito de la libertad. Y el mito del mercado, democracia, libertad y mercado, esos mitos están muy bien descritos por un filósofo y psicólogo italiano, Umberto Galimberti, que ha escrito al respecto, obviamente de forma brillante. Y aquellas personas que entienden italiano, los invito para que lo escuchen por lo menos en sus disertaciones. Entonces, desde el punto de vista diplomático, los países sudamericanos, tanto Brasil y Colombia son los que tienen frontera con Estados Unidos. El presidente Brasil estuvo el día pasado en Estados Unidos y fue también a la CIA, a Langley. Estuvo ahí en la CIA. Notable. También es un cuasi fascista, neofascista, póngase la etiqueta que quiera, pero bueno, es el presidente del Brasil. Hablando de Brasil, han detenido a Temer, el expresidente, el que hizo el golpe, el que encabezó el golpe para desalojar a Dilma Rousseff. Ahí está. Y bueno, hablando de Brasil, Lula sigue preso. Pero entonces parecería, este señor es un señor de extrema derecha, Bolsonaro, violento, evangelista, fundamentalista, y tiene mucho en común con los evangelistas y fundamentalistas cristianos de Estados Unidos, que lo hacen peligroso. Pero una cosa es lo que puede hacer una persona, y si bien está en el poder, todo poder es transitorio, pero hay que ver las estructuras de poder de Brasil, si lo acompañan, no lo acompañan, si están dispuestos a intentar un enfrentamiento armado con un país que no es enemigo del Brasil. Venezuela y Colombia es otra cuestión por separado, si bien son países y pueblos hermanos, pero los gobiernos son antagónicos. Y obviamente, ¿cómo puede ser un gobierno socialista sentir fraternidad por un gobierno de extrema derecha casi fascista como es el de Colombia? Obviamente que el choque obviamente político sin lugar a dudas. Y hablando de los gobiernos y los presidentes, del presidente Maduro, obviamente con grandes quejas sobre Iván Luque, y tengo presente el espectáculo bochornoso de ver a dos presidentes sudamericanos incitando en la frontera con Venezuela, en un puente, no me acuerdo bien el nombre de ese lugar, pero un espectáculo bochornoso cuando quisieron entrar con la supuesta ayuda humanitaria, y estaba ahí el presidente el presidente de Chile, Piñera, otro también oligarca de extrema derecha. Y son los que tienen el poder político. Lo notable que uno se puede preguntar es cómo llegan estas personas a tener el poder político, lo mismo que el oligarca también
de Macri en la Argentina, y llegan. Es notable la falta de cultura política de los pueblos en general y cómo se los lleva y se los convence. Esta conversación es porque realmente es una pregunta que tengo, no tengo la respuesta. Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero lo concreto es que tienen el poder político, que ya es bastante, por supuesto, transitorio. Sin embargo, lo tienen en la actualidad. Entonces, volviendo al tema de Venezuela, el frente diplomático, Venezuela ha tenido ciertos éxitos, pero en el conjunto de los medios de comunicación masiva, obviamente que son adversos porque están en manos del eje anglosianista en, en Estados Unidos, que son los que tienen repercusión internacional, y en los países, tanto con Colombia como en la Argentina, como en Brasil, esos medios están siempre en manos de los poderosos, que siempre son de extrema derecha. Y obviamente van a transmitir y van a informar y desinformar. Básicamente la idea es desinformar. Y ya, bueno, entramos en la teoría de la comunicación y cómo se maneja esto y cómo se maneja a la opinión pública en estos países. Entonces, siguiendo con el tema de Venezuela, el aspecto diplomático, el aspecto político interno, se está está perdiendo fuerza la persona que puso Estados Unidos. Han detenido a su lugarteniente y a un guardaespaldas, quienes a su vez, obviamente, dijeron todo lo que sabían y los encontraron con armas y otros elementos. En fin. Y entonces, producto de estas investigaciones y con los celulares que les encontraron, vieron todas las comunicaciones y pudieron seguir haciendo investigaciones y hasta llegar a lo que ya he comentado de los mercenarios que están contratando, de los cuales son varios grupos, pero en total aparentemente serían alrededor de un grupo de 48 o 50 personas para empezar, porque debe haber otros grupos también. Y de los cuales, pero estos son peligrosos, son sicarios, de los cuales hay la mitad ya están en territorio venezolano, pero ya los tienen identificados. Bueno, estos son puntos en este conflicto, en estas batallas diplomáticas, políticas y económicas que están en pleno desarrollo, como dice un conocido periodista venezolano. Ahora bien, en el aspecto económico se agravan permanentemente las circunstancias, porque Venezuela, con las sanciones que tiene que buscar vender su petróleo en forma indirecta. Lo hace a través de Rosneft, hace también operaciones con Gazprom y otras que no conozco. Trata de venderle más a la India, trata de vender más a China. Venezuela produce oro y tiene reservas de oro. Las que tenía una reserva en Londres se la bloquearon, pero eran 500 millones de dólares.
Sin embargo, los tenían en Londres. Bueno, la enseñanza es que cada país tiene que tener el oro en sus propias arcas. Ahora bien, tienen stock y aparentemente, porque las noticias no se pueden tomar todas como ciertas, uno por eso digo aparentemente, porque ¿quién puede asegurar, asegurar los planes de un gobierno, asegurar los planes de un Estado mayor? Asegurarlo, eso es muy difícil, poco menos que imposible, pero uno tiene indicios. Entonces, puede ser que lo vendan para tener liquidez, porque necesita hacer las operaciones, todas las transacciones que tiene que hacer, las tiene que hacer con pago al contado o por adelantado. Y, 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 y en lugares donde no estén sancionados, es decir, la situación se le hace muy difícil. Ahora el gobierno busca, busca espacio y el espacio lo busca en el tiempo para poder revertir todo esto. El último discurso del presidente de Venezuela, Maduro, estuvo ya estuvo realmente duro, acusó y ya los líderes políticos de Venezuela acusan abiertamente a Estados Unidos, pero el presidente acusa abiertamente a Estados Unidos y a la banda como calificó de nazis. Eh, pero fascista sin duda alguna. El Trump y como acusó a Trump de un racista, supremacista, eh, blanco, o sea, desde el punto de vista racial. Eh, y bueno, que no está muy equivocado, porque Trump es supremacist, es lo que dicen en Estados Unidos. Nunca criticó a aquellos que atacaron extremistas, fundamentalistas blancos también, que atropellaron a unas personas en Charlottesville, creo que fue. En fin, es muy fácil advertirlo. Y entonces, desde el punto de vista económico, también, desde el punto de vista político, Maduro también aseguró de que no le va, que va a poner a todos los responsables del apagón y los responsables del terrorismo que están planeando y ejecutando, los van a poner a disposición de la justicia. Eso es una forma indirecta de decir que va a detener, ya detuvo al lugarteniente de Guaidó y probablemente lo detengan y lo juzguen. Está por verse. Pero en ese aspecto la situación del gobierno bolivariano es más fuerte. Ahora, el apoyo que tiene es el apoyo incondicional de el sector que realmente lo apoya, es el sector de los más desfavorecidos en Venezuela. La clase media, la alta burguesía, los que no les convino estar en Venezuela ya se fueron. Los que les conviene estar en Venezuela siguen haciendo sus negocios. La clase media baja generalmente es la más perjudicada y probablemente el gobierno no tuvo visión política como para no solamente ocuparse del sector de los más desprotegidos, que son el núcleo fuerte del sostén político del chavismo, sino que antagonizó a la clase media. La clase media no es que tenga algo en contra de la clase media, pero la clase media en general son los pequeños comerciantes, los profesionales, todas esas personas que tienen buenos ingresos, mucho mejor ingresos
que por supuesto los desfavorecidos, que son los que siempre estuvieron olvidados y que en los últimos 20 años se los apoya, que me parece muy bien, pero desde el punto de vista político, un gobierno tiene que incluir también a otros sectores grandes de la población, especialmente los más capacitados. Y en ese aspecto creo que eso es una asignatura pendiente, pero muy importante. Entonces, esto está en desarrollo. Ya hablé de la parte económica, de la parte diplomática, de la parte el aspecto político interno. Siguen las movilizaciones. La idea del gobierno es, además, relanzar la economía, tratar de... Hay un programa nuevo que lo van a reactivar para producir sus propios medicamentos, cosa que obviamente lo van a hacer ahora, pero son cosas que habría que haberlas hecho hace mucho tiempo. Pero bueno, van a relanzarlo ahora. Y esos problemas otros temas secundarios en la economía, como es el turismo y pequeños créditos para las personas que fueron afectados por el vandalismo. Pero la ecuación política y geopolítica depende del sostén que pueda recibir de Rusia, básicamente desde el punto de vista financiero y incluso de como estos son siempre Rusia tiene un interés geopolítico en esa zona, ver hasta dónde puede llegar. Venezuela no es Siria, pero de cualquier forma para Rusia es muy importante de que se mantenga este casi aliado, porque no hay una alianza formal, pero es muy importante dentro del tablero geopolítico de Rusia. Y China también tiene sus grandes intereses en el área por todos los productos, los bienes, los commodities que compran en este área, en África, en todo el mundo básicamente. Pero en el caso de Venezuela, para China, geopolíticamente o geoeconómicamente es muy importante porque se asegura el suministro de petróleo. Y así están las cosas. El panorama es difícil, nada es imposible. Probablemente hay que ver también hasta dónde llega Estados Unidos, cuáles son los próximos pasos de Estados Unidos. Las opciones que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el shadow government, el gobierno de las sombras en Estados Unidos, especialmente los que se beneficiarían nuevamente con el control del petróleo, los grandes petroleros en Estados Unidos, las grandes corporaciones petroleras, las personas y por supuesto Wall Street y lo de siempre. Controlar Venezuela o el país que tiene las reservas petrolíferas, aseguran los expertos, más importantes del planeta. Entonces, así se presenta el panorama. Para Estados Unidos sería, desde el punto de vista internacional, no poder conseguir sus objetivos en Venezuela es una forma, un capitis diminutio, como diría algún abogado. Y para Rusia, todo lo contrario, sería un nuevo eslabón positivo. Pudo contener y estabilizar Siria, ayudar a contener y estabilizar Siria,
y si puede contener a Estados Unidos y estabilizar a Venezuela, evidentemente que mejora la situación geopolítica de Rusia y su influencia en el conjunto de las relaciones internacionales. Eh, los próximos pasos, veremos lo que siempre me acuerdo de la anécdota de Napoleón, que le preguntaron en Waterloo cómo iba a ser la batalla, y dice, y Wellington no me lo dijo. Y bueno, entonces tampoco podemos prever cómo va a ser, va a seguir esta batalla, porque los norteamericanos no van a poner su, esto es como el póker, no van a mostrar sus cartas, y todos los actores, ninguno va a mostrar sus cartas. Entonces son, todos los que tenemos son indicios, son presunciones, son trascendidos, eh, pero que todos persiguen sus objetivos y sí, obviamente, y de ahí viene la confrontación. Entonces, el gobierno venezolano trata de mantenerse en el poder y revertir. Dicho sea de paso, hay un cambio del gabinete eh, para hacer, según el presidente Maduro, que tomen los secretarios de gobierno, los ministros que salgan, que estén más con el pueblo, menos burocracia, más acción directa. Tengo la impresión de que quiere hacer las cosas y moverlas y hacer y mejorar. Allá hablan también del entendimiento con los empresarios. En fin, son las medidas para poder seguir con el poder político. Yo estoy convencido de que el centro y la clase media que es del centro, y bueno, si están bien, lo van a apoyar, porque se manejan por el aspecto económico, y además no están acostumbrados a los sacrificios que están acostumbrados los más pobres, porque siempre vivido una vida muy sacrificada, y ahora están... son abastecidos, hay una cultura también eh, de colaboración, de solidaridad, todo esto impulsado por lo que llaman en Venezuela la revolución bolivariana. O sea, esos programas de solidaridad, de abastecimiento, una concientización de clase, lo que es altamente positivo, y están movilizados permanentemente y salen a las calles, no han perdido la calle. Y en cambio las oposiciones, básicamente de derecha, y bueno, si quieren hacer violencia y mandan esos grupos pagos, por supuesto. Eh, la, la, la clase media no es una clase homogénea y tampoco son de salir a la calle, emigran. eh, y bueno, así están las cosas. Si se puede mantener el gobierno y revertir el proceso económico, porque obviamente que para revertir el proceso económico tienen que solucionar el problema de la inflación. Y ya mencioné cuáles son los grandes problemas de la inflación. Pero bueno, se puede revertir si se quiere, pero se necesita una voluntad política y además capacidad económica. No es un tema fácil, no es un tema fácil, obviamente. Eh, pero bueno, ahí está. Y si pueden revertir eso, y el gobierno puede mantenerse la revolución bolivariana. Si no pueden revertir la inflación y la escasez, es una circunstancia muy difícil. Espero que las cosas puedan ser revertidas en ese sentido, y que tampoco se vuelva a un statu quo antes,
ni que haya una intervención armada de Estados Unidos, y mucho menos de los países limítrofes involucrados como Brasil y Colombia. Supongo que no, pero en relaciones internacionales, ¿quién puede asegurar lo que va a pasar? Son tendencias, percepciones y las posibilidades, las posibilidades. En fin, esta es la situación. Yo creo que ninguno de los tres actores va a renunciar a sus objetivos. Estados Unidos no va a renunciar a, a controlar nuevamente Venezuela. El gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas no van a renunciar al poder político que tienen. Rusia y China tienen circunstancias distintas. Ellos se manejan también con otro panorama internacional. Van a intervenir tanto Rusia como China como Estados Unidos. No quieren tratar de hacer todas sus acciones al más bajo costo posible. Y por eso Estados Unidos no intervino, porque estuvo buscando estas alternativas que son de bajo costo. Una intervención militar es de un altísimo costo, y eso tiene que estar aprobado por el Congreso. No sé, porque Estados Unidos también se maneja en forma arbitraria. Los gobiernos en Estados Unidos se manejan en forma arbitraria. Si van a iniciar otra guerra, yo espero que no, pero ¿quién puede asegurarlo? Las Naciones Unidas para Estados Unidos son poco menos que irrelevantes. Si están muy convencidos de algo, lo hacen. Por el momento creo que van a optar por extender el conflicto en el tiempo y presionar y estrangular a la economía venezolana y al pueblo venezolano todo lo que puedan, hasta que consigan sus objetivos. Y el gobierno también trata de conseguir sus objetivos y seguir existiendo. Y así es, así es la vida política, así es la vida de los pueblos y así es la vida de las personas. Existir. Y existir bien. Y con dignidad. Bueno, hoy me extendí un poco. Agradezco su atención.